tardes, bienvenidos. Me imagino que habrá gente, como decía Ani, que es la primera vez que viene y escucha algo de metafísica, o todos ya han escuchado hablar del término, por lo menos metafísica. Más o menos que sí, me dicen que sí. Alguien que no haya escuchado hablar de metafísica, no le voy a sacar de la sala ni nada, no se preocupen. Muy bien, gracias por la honestidad. Me parece bien, porque yo he puesto, cuando me dijeron, oye, ¿por qué no nos hablas un poquito del tema de los maestros? Y yo dije, bueno, a lo mejor para alguien que venga nuevo a la clase o a esta enseñanza va a ser un poco difícil entender el tema de los maestros si no tiene unos conocimientos previos. Por eso he tratado de que esta especie de charla o encuentro entre ustedes y yo en este caso sea sencillo, que sea para que podamos salir de aquí entendiendo un poquito más y cuadrando todas las fichas del puzzle que hoy en día hay sobre el tema de los maestros, porque hay tantas variantes, tantos maestros. Cuando decimos maestros no se entiende muy bien de quién estamos hablando, si son maestros ascendidos, si son maestros de Oriente, si son maestros de sabiduría, si son maestros de colegio, ¿qué son? Antes de continuar, quería agradecer al grupo metafísico de aquí de Tenerife que me ha invitado cordialmente, a Ani, por supuesto, que es la que la lleva, la coordinadora, y a todos los compañeros que han estado trabajando, han estado arreglando todo para que se pudiera hoy tener todo listo para dar esta clase. Yo acabo de llegar hace una hora de Gran Canaria y al terminar la clase salgo corriendo también de nuevo a Gran Canaria porque me espera mi madre para cenar. Entonces, tenemos el tiempo como muy justito y en principio también agradecer aquí al Centro Cultural del Sausal por permitirnos este espacio, por cedernos este lugar que se nota acogedor y se nota que, se nota ya un poco ya cargadito porque se dan clases de metafísica aquí, ¿verdad? Creo que es María la que da clases aquí los lunes. Y ya lo saben, los que quieran seguir, pues aquí María, por ejemplo, puede seguir adelante. Hay unos folletitos que yo les voy a pedir a las personas que lo trajeron que los tengan preparados porque a mitad de la conferencia yo se los voy a entregar. Es un regalo, pero porque va a salir en la diapositiva. Cuando salga la diapositiva entregamos el folletito. ¿Qué les parece? El flyer, que es un flyer. Hemos dado en otras ocasiones conferencias aquí en Tenerife y en muchos lugares, diversos lugares. Llevamos más de 22, 23 años viniendo a Tenerife a dar conferencias. Pero hoy en día, que está todo plagado de todo tipo de cursos, todo tipo de técnicas, todo tipo de sistemas espirituales, todo tipo de terapias, pues es como un poco raro de repente hablar de los maestros. Suena como hasta vintage, retro. Dice, ¿cómo no vas a hablar ahora de los maestros? Y ya nosotros vamos por no sé qué iniciaciones de no sé qué sistema. Y yo, vale, ustedes pueden ir por las iniciaciones que quieran, pero los maestros siempre van a estar allí. Estuvieron antes que nosotros, están ahora que estamos nosotros, y después de que nosotros pasemos estarán ellos todavía. No se pasan de moda. Y ahora les explico por qué. Bueno, en principio no soy maestro. Eso ya se lo digo desde el comienzo nada más. Porque la gente cree que porque, yo por componer un poco de música, por escribir un par de librillos, ya con eso ya soy maestro. Pues no, en absoluto. Yo siempre digo que soy un eterno estudiante. No soy maestro de nada. Y como estudiante me puedo permitir el lujo de cometer errores. Los maestros no. Ellos son perfectos, ellos no cometen ningún error. Pero yo me he dado cuenta que yo cometo errores. Entonces digo, no puedo decir que soy maestro, sino que soy estudiante. Y sobre todo estudiante de metafísica, que sí es una técnica antigua, es de la época de Aristóteles, pero la que trajo Connie Méndez, la metafísica de Connie Méndez, es más o menos de los años 70 para acá. Y lógicamente también es una ciencia, decía ella misma, que hay que estudiarla, hay que practicarla, hay que aplicarla, y entonces, uno no termina de ser estudiante porque siempre hay cosas nuevas que aprender.
Entonces, si uno ya es maestro, ya como que deja de aprender cosas. Entonces, yo prefiero ser estudiante, eterno estudiante de la vida. Ojo, que no he dicho que sea un buscador, vamos. Yo no he dicho que sea un buscador, porque no lo soy. Ya yo encontré. Y entonces estoy estudiando, escarbando en el punto donde he encontrado. Es como quien encuentra una mina y dice, ¿yo para qué voy a buscar en otra parte? Yo voy a profundizar en esa mina hasta llegar y sacar todas las riquezas que hay en el fondo. Y entonces, bueno, esto lo digo porque hay mucha gente que dice, yo soy el eterno buscador, la eterna buscadora. Y yo, bueno, si está siempre buscando, nunca encuentra, ¿no? Lo interesante de buscar es hallar, encontrar cosas. Y hoy les quiero comentar un poquito esto, que en el fondo somos todos estudiantes, pero sabemos dónde buscar y hemos encontrado cosas y las queremos compartir. Así es que esta clase o encuentro sobre los maestros va un poco para iniciarnos en esto de lo que son los maestros, cómo encontrarlos, dónde están, quiénes son, pero sobre todo entender su existencia. Porque mucha gente dice, a lo mejor, bueno, yo es que no creo en esos maestros porque yo no los veo, yo no los puedo tocar, yo no los puedo palpar, yo no los puedo fotografiar. Bueno, pero hay muchas cosas que no se pueden ver, no se pueden palpar, no se pueden fotografiar, pero existen. ¿O no? ¿El aire? Bueno, el aire sí se puede palpar, ¿no? Cuando te da mucho aire de repente, notas la fuerza del aire. Pero hay cosas, por ejemplo, como la fidelidad, por ejemplo. ¿Eso existe? Bueno, los matrimonios no lo sé. Yo creo que sí, todavía. La fidelidad es algo real. ¿Ustedes qué creen? ¿Existe gente fiel? ¿Ustedes son fieles? Pero no en el sentido de pareja, sino son gente fieles. Yo pienso que sí, ¿verdad? ¿Y a ustedes se les ocurriría pensar en medir la fidelidad, pesarla, tactarla, olerla, degustarla de alguna manera? ¿No se puede? ¿Medir el amor? ¿Se puede? No se puede. Uno dirá, bueno, depende de los actos que uno cometa. Si uno hace grandes sacrificios es que ama muchísimo. Y si hace pocos sacrificios es que ama poquísimo. Ya, pero eso no es científico. Para medir el amor tendríamos que usar un aparato y entonces, en teoría, para la ciencia, el amor no existe. ¿Ustedes qué opinan de eso? Que es una tontería, porque sin amor los seres humanos no viviríamos. Seríamos unos eternos aburridos. Estaríamos siempre oscurecidos por las esquinas, sin nada que nos anime, nada que nos guste. No tendríamos amor por nada, nos moriríamos deprimidos. Siempre tenemos amor, o bien a una pareja, bien a nuestros hijos, bien a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la naturaleza, a los animales de compañía, al aire, al sol, a los paisajes. Tenemos amor a las cosas. Eso es algo que caracteriza al género humano, pero el amor no se puede medir, no se puede palpar, ni se puede meter en un laboratorio, ni se ve debajo de un microscopio. Bueno, todo esto se los comento porque estos maestros son de esa índole. Pero antes de llegar a estos maestros, me gustaría hacer una pequeña relajación. Ustedes están acostumbrados a relajarse, que no es dormirse, ¿de acuerdo? Es una relajación para desconectarnos un poco de todo lo que hemos dejado de esa puerta de entrada hacia allá y concentrarnos en lo que vamos a vivir en este momento, en el presente continuo que estamos viviendo, en el aquí y en el ahora. ¿Qué les parece? Ya veo que ustedes se están preparando como para relajarse, ¿verdad? Están quitando cosas de encima, no sé cuánto y tal, pero bueno, yo no sé si eso es necesario, pero bueno, es un primer paso, es estar cómodo físicamente, pero más nada, respirar tranquilamente como respiramos siempre, ¿ok? Sin agobiarnos, porque la gente hace y eso cree que ya empieza a relajarse. No, no es necesario. Usted relájese tranquilamente y les voy a colocar una pequeña musiquita para tal fin. Si quieren pueden cerrar los ojos porque relaja muchísimo. No va a haber ninguna imagen allí, solo esas montañas que ustedes ven atrás
que por cierto esas montañas fueron pintadas por Nicolas Roerich, que fue un gran pintor y explorador y bueno, un personaje maravilloso de hace más o menos 100 años, y era ruso de nacimiento, pero vivió mucho tiempo en Estados Unidos. Vamos a escuchar esta melodía relajante, respirando suavemente si quieren, sin agobiarnos, como acostumbramos a hacer. Vamos a tratar de que todos los asuntos que tengamos en nuestra mente, todas las preocupaciones, todas las inquietudes, todas las ansiedades, se queden afuera. Ya luego, si queremos, las recogemos a la salida, cada quien la suya. Pero ahora vamos a estar tranquilos. Vamos a dedicar un momento para nosotros mismos. No es egoísmo, es necesario estar con nosotros mismos en paz. Relajamos, si quieren, los hombros un poco, manteniendo la columna vertebral recta. Y sentimos paz en el corazón. Volvemos a tomar una respiración profunda y al mismo tiempo suave. Y al exhalar, si quieren, pueden visualizar el centro de vuestro pecho como un sol dorado. Es como si nuestro corazón estuviera hecho de oro puro, pero un oro viviente, moviente. Sentimos el latir de ese corazón. De ese sol interno. Y tenemos la sensación de que es el centro de nuestro propio ser, de que es nuestro verdadero yo. Ahora vemos cómo ese latir del corazón se hace cada vez más sereno. Sentimos nuevamente la paz en nuestro corazón. Sentimos que ya no nos preocupa nada, que nos hemos sincronizado nuevamente con nuestro ser original, único. Vemos que la luz se expande en nosotros. Y a medida que se va expandiendo, notamos cómo sobresale de nuestro cuerpo físico. Es una luz dorada, como si fuera oro líquido.
Volvemos a visualizarnos a nosotros mismos, pero ahora como si fuéramos presencias luminosas, seres de radiante luz, dorada. Nuestra forma física se desdibuja, se pierde, y nos convertimos en soles. Somos seres de luz pulsante. Somos luz. Respiramos profundamente y con esta convicción, con esta sensación, poco a poco vamos tomando conciencia de esta sala y abriendo suavemente nuestros ojos. Bueno, muy bien. ¿Ya estamos todos aquí? Perfecto. Hace 8 años me atreví a dar esta conferencia en Madrid y no se titulaba exactamente así, sino ¿qué es un maestro ascendido? O los maestros ascendidos. La pueden encontrar en la web del grupo de Metafísica, que son todas de descarga libres y gratuitas para escuchar. Es como 1 hora y media. Y no la quería hacer igual, sino que fuera como otro aspecto distinto, por lo que una se complemente a la otra. Así que si quieren, luego si se quedan con ganas, pues la pueden escuchar en la página web. ¿Qué es un maestro? Esa es la primera pregunta, y a mí siempre me gusta ir al significado raíz, al básico, casi el significado etimológico de la palabra. ¿Qué ideas tenemos nosotros acerca de lo que es un maestro? Normalmente decimos, bueno, un maestro es alguien que enseña, pero como puede ser un maestro de colegio, como puede ser un maestro de algún oficio. Si quieres aprender carpintería, hay maestros de carpintería. Si quieres aprender albañilería, hay maestros de esa ocupación, de esa ciencia, porque también lo es. Si quieres ser arquitecto, también hay maestros que te enseñan arquitectura, maestros constructores. Y si quieres ser chef de cocina, aquí hay maestros también. ¿A que sí? Entonces, toda ciencia y todo arte tiene maestría, o sea, tiene una forma correcta de hacerse, que es lógico que todo el mundo desee aprender, si es que quieren convertirse en ese... Si es ingeniero, pues en un ingeniero de verdad. No hay un oficio, no hay una ciencia y un arte en donde no haya existido maestros. En la historia de la humanidad siempre ha existido maestros. De hecho, miren que cada ser humano es distinto y sin embargo siempre hemos necesitado de maestros en nuestra vida para alcanzar un nuevo nivel, aprender un poco más. Porque si bien nuestro sentido común, nuestra inteligencia nos pueden llevar a detectar, a deducir y a entender cosas, pues nos enriqueceríamos muchísimo más si usáramos la enseñanza de los maestros. De hecho, cuando estás en la universidad, ¿a dónde te mandan? A la biblioteca. ¿Para qué? Para que tú aprendas lo que hicieron otros, aunque tú no lo hagas igual luego, pero es bueno saber lo que hicieron otros en el pasado, para ver cómo lo vas a hacer tú en el presente. Quizás te pueda venir muy bien. Y es de esa manera que la raza humana ha ido avanzando. De hecho, ya los niños pequeños, cuando nacen, se les meten en los colegios y así en un sistema de aprendizaje, bueno o malo, no lo sé, pero ellos aprenden lo que otros hayan hecho.
no los sueltan en una cueva y que pinten el techo. No empezamos desde cero a pintar como en las cuevas de Altamira, sino que directamente vamos usando los avances que otros han hecho por nosotros. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, que como raza humana nos vamos sustentando en la experiencia de otros que hayan venido antes que nosotros, que esos otros son nuestros maestros en cualquier ciencia o arte. Entonces, ¿quiénes son nuestros primeros maestros en cuanto nacemos? ¿Quién se le ocurre que puede ser? Los padres. Ahí los tienen, se lee, ¿verdad? Chiquitito aquí, el número 1, nuestro primer ejemplo de maestros son nuestros padres. A veces consciente o a veces inconscientemente, porque los padres pueden ser, y lo son, un ejemplo para los hijos. Y ese niño o niña que nace en un entorno familiar se fija en quién para saber cómo debe hacer, qué debe decir, cómo debe comportarse, pues en sus padres, que son lo más cercano que ellos tienen. Y él pregunta, ¿y cómo se dice esto? ¿Y qué es lo otro? ¿Y cómo haces tú? ¿Y cómo vine yo al mundo? Y todas esas preguntas, yo no sé si usted, bueno, la mayoría yo creo que han tenido hijos, ¿verdad? Aquí presentes. Y se darán cuenta de que los niños no paran de preguntar, porque quieren aprender. Y tú les enseñas y ellos aprenden. Y se establece la primera relación básica de maestro-discípulo. No sé si se dan cuenta de eso. Nuestros padres son nuestros primeros maestros. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Están de acuerdo? Pueden no estarlo también, yo no tengo ningún problema. Lo siguiente sería, por ejemplo, cuando ya los padres dicen, bueno, ya es hora de que tú te vayas al preescolar o al kinder, o como quiera que se diga hoy en día eso, que es casi como una escuela de cuidado diario, en donde hay unos cuidadores, casi profesores, maestros, maestritos de colegio, no sé cómo se les pueda llamar, que le enseñan nociones muy, muy, muy básicas. Este es el color rojo, este es el color azul, este es alto, este es bajo, un poco Barrio Sésamo. ¿De acuerdo? Esto es lejos, esto es cerca, esto es alto, no sé, esas cosas, ¿verdad?, que uno aprende y que a lo mejor en casa ya no aprende, sino que lo aprende porque ya uno tiene 3, 4 años de edad y se va a alguien que le enseña. Esos son los primeros maestros fuera del hogar. ¿Vamos bien? Tercero, los maestros del colegio, de la primaria, por ejemplo, que ya tienes varias asignaturas, como naturales, matemáticas, lenguaje, y cada uno tiene su maestro específico que te va enseñando. A veces, dependiendo del colegio, es un maestro para todas las asignaturas, pero hay colegios que están muy especializados. Entonces, la profesora de matemáticas o maestra de matemáticas es una, la maestra de lenguaje es otra, y eso que son niños todavía pequeños, pero los tenemos. Los que estamos aquí presentes, creo que casi todos hemos pasado por este proceso hasta ahora, ¿verdad? Más o menos. ¿Les parece raro este proceso? ¿Extraño? ¿Extraterrestre? No, ¿verdad? Esto es normal, esto es común. El otro tipo de profesores son ya cuando entras en el bachillerato, que son profesores como más seriecitos, yo no sé si se dan cuenta. Ya somos adolescentes y tenemos de todas las asignaturas, a veces demasiados profesores. Pero bueno, echamos en falta aquellos maestros del colegio, lo amorosos que eran en el preescolar con nosotros, en la primaria, y nuestros padres ya ni te digo, ellos sí que tenían paciencia con nosotros, pero estos profesores de bachillerato no tienen paciencia. Si no estudias, suspendes y punto. ¿A que sí? Ya no digamos los siguientes, los profesores universitarios, que el primer día que llegas a clase dice, aquí va a suspender todo el mundo, porque soy 105 estudiantes en un curso que queremos que se reduzca a 45. Así me dijeron una vez a mí en una carrera que empecé a estudiar. Y yo dije, pues nada, pues me voy, no va a perder el tiempo. No tengo problema, me voy a estudiar otra cosa. Si ya me dice que voy a suspender, ¿para qué perder el tiempo con todo lo que tengo que hacer? Entonces, pero son profesores universitarios y son como todavía más serios. Y dicen, esto es lo que hay. El que lo entienda, bien. El que no lo entienda, que vaya desalojando el puesto porque otro vendrá en su lugar. Y eso que a lo mejor estás pagando la carrera, el año escolar, el curso.
y no muy económicos que digamos, pero tienen esa identidad. Nosotros somos los alumnos, ellos son los profesores. ¿A que sí? ¿Les ha pasado eso alguna vez? Más o menos, por ahí va la cosa. Luego de los profesores universitarios y luego de que tú te gradúas, ¿qué ocurre? Bueno, si haces un máster, también tendrás algunos profesores. Si te especializas en algo, si hiciste la carrera de medicina, imagínense hacer la carrera de medicina sin profesores. Una locura. ¿No? Yo no quiero tener un médico que haya estudiado a distancia, ¿no? Que nunca haya sido supervisado por otros médicos. ¿Están locos? ¿No? Un piloto que hizo su curso por internet. Digo, no, que va. Este hombre tiene que estar totalmente, tiene que tener mínimo 2000 horas de vuelo, porque yo no me monto en ese aparato con un señor que haya estado todo el tiempo en un simulador, en un videojuego. Pero ¿quién le da a él el visto bueno de que es un piloto, que puede pilotar y que tiene la seguridad y que tiene la entereza, la sabiduría? ¿Quién se lo da? ¿Él mismo? Hombre, no. Un jurado de profesores, de catedráticos en esa ciencia o en ese arte o en esa profesión en donde se esté desempeñando, porque de él dependerán muchas vidas y no se lo pueden poner en manos de cualquiera. Entonces a ti te da seguridad. ¿Dónde fue que tú estudiaste? Dice, bueno, en la escuela de pilotos internacional, no sé qué. Menos mal. No, en tu casa no fue. Dice, no, en mi casa no fue. ¿Dónde está el título? Mira, aquí está el título. Vale, perfecto. Ya me monto en el avión, sin problemas. ¿Se dan cuenta? No queremos estar en manos de profesionales que no sean o que no se hayan verificado su autenticidad. ¿Y quién lo verifica? Sus maestros. Imagínense en el campo de la música, los cantantes de música clásica, de bel canto, por ejemplo, son sus maestros quienes les aprueban si sabe cantar o no sabe cantar. Y puede llevar 15 años estudiando ópera y cantar como un tenor o como una soprano maravillosa, pero si la profesora o el jurado dice no sirve, no le dan el título. Eso pasa en muchas carreras y yo diría en la totalidad. No dejan pasar a nadie que no estén seguros que conoce la materia de la que se está graduando. Y a nosotros, que somos simples seres humanos normales, nos da seguridad. Decimos, qué bien, voy a pagar 70 euros para ver una ópera, 100 euros para ver una ópera, y me siento en un asiento con la seguridad de que el que canta no va a desafinar. Pero esta seguridad no me la puede dar el que canta, me la tiene que dar quien le respalda. Aprendió en el Trinity College de Londres. Y dice, bueno, entonces tuvo que haber algún profesor que lo haya escuchado cantar, no su madre en casa, no los vecinos cuando estaba en la ducha. Tiene que haber alguien que dijo, este hombre sabe cantar, o esta mujer sabe cantar, que lo certifique. Miren qué importante es eso. Después de esto, después de que te conviertes en profesional, ¿ustedes creen que dejan de seguir aprendiendo? ¿Que se terminó todo lo que había que aprender? ¿Que ya no tienes más maestros? Pues les voy a decir que en absoluto, porque si te pones a ver, hasta la gente por la calle desconocida puede ser maestra tuya, porque te puede enseñar qué es lo que está bien de hacer y también qué es lo que está mal de hacer, porque si tú vas paseando tranquilamente por un mirador y ves que alguien tira una basura, un papel sucio al suelo, ¿a ti qué te está enseñando ese maestro? A que eso no se debe de hacer. Digo, oye, eso está mal hecho. Porque los maestros te enseñan las cosas que están bien hechas, pero también las que están mal hechas. No sé si se dan cuenta. Un maestro de ballet, por ejemplo, pone al alumno en el escenario y con una cañita dice, a ver, de mi pie. Y de repente se para así y dice, eso está mal, y ¡zas! Le da por la canilla. Más adentro, más arriba, más a ver. Y ¡tac, tac, tac! Y lo que hace es que corregir los errores. Entonces, cuando ninguno tenga ningún error, es que lo ha hecho bien. Los maestros de ballet son los más terribles de todos los maestros que hay, les quiero decir. Los maestros de canto y los maestros de ballet son los que más enemigos tienen en la vida. Y también algunos maestros de teatro y actores, porque van y quieren a la perfección, quieren la perfección, quieren que esa persona sea una máquina,
Y entonces si está un poquito más torcido, dice, ¿qué te ha pasado? Te voy a dar 2 días para que te recompongas, si no estás fuera de la compañía. Y a lo mejor la persona se desvió 3 milímetros de su puesto. Pero claro, los que van a ir a ver ese ballet y que han pagado una fortuna en otro país del mundo, quieren ver la perfección. Entonces no pueden permitir que alguien que no sea perfecto se cuele, porque es un desprestigio y es un desmerecimiento de ese arte. Por eso son los más exigentes. Bueno, quiere decir que en este punto, que es el punto 5, seguimos aprendiendo. Pero el siguiente paso, aunque ustedes no lo crean, es el instructor espiritual. Que ese es peor que el maestro de ballet, con decirles eso. Peor que el maestro de ballet. Les voy a decir por qué. Porque el instructor espiritual no solo va a buscar la perfección, sino que va a sacar todos tus errores. Pero no porque te lo señales, sino porque se van a hacer evidentes cada vez que él te pida que hagas una cosa y no la sepas hacer. Entonces ya quedas claro. Que no sabes ponerte de puntillas, no sé. Vale. Y apunta. Vale. Le falta esto, no sé cuánto. Tal. Mira, te remito a otro instructor porque yo no tengo paciencia para esto. Ya yo dejé de cuidar niños de colegio en su momento. Además, no quiero cambiar pañales. Yo he encontrado instructores espirituales que hacen eso. Son un poquito radicales, ¿verdad? Pero no me extraña, porque están por encima de los profesores universitarios. De hecho, esos profesores, instructores espirituales, sus alumnos son profesores universitarios. Y en la vida, en este caso me ha tocado adiestrar a psicólogos. Digo, eso está mal hecho. ¿Qué? ¿Que te deprimes? Al psicólogo, le digo yo. Eso no sirve. Esto no tiene nada que ver con la psicología. Esto es otra cosa. Esto es el sendero espiritual. He tenido policías, albañiles, arquitectos, políticos. Son difíciles. También son difíciles. Presentadores de televisión. Y esos, el ego es tremendo. Y entonces te tienes que pelear siempre con el ego de ellos. Entonces yo digo, ya no tengo paciencia para pelearme con el ego de la gente. Luego no quieren leer, creen que lo saben todo, creen que nacieron aprendidos. Y digo, pero entonces ¿para qué me buscan? Si ya lo saben, ¿para qué me buscan? Porque si hago y es preparar a los estudiantes. Bueno, lo intento. Preparo estudiantes. Y el último sería lo que conocemos como maestro. O sea, la perfección, el sumo. Ya ese no aprende más nada, por lo menos de ahí para abajo, sino de ahí para arriba. Porque él ha conseguido ser perfecto en la ciencia o el arte del conocimiento de sí mismo, que es lo más difícil que existe. Alejandro Magno, por cierto, que fue discípulo del maestro Aristóteles, no sé si se acuerdan ustedes de eso. El padre de Alejandro Magno, el rey Filipo, le dejó a cargo a Aristóteles, a su hijo Alejandro, para que lo adiestrara, porque claro, Aristóteles era el mejor filósofo de la antigüedad en aquel entonces. Y entonces dijo, bueno, es amigo mío, fue mi profesor también, y voy a dejarle a Alejandro Magno. Recordarán ustedes que Alejandro Magno se convirtió más tarde en, ¿cómo podríamos decirlo?, en el rey del mundo, conocido. Aunque intentó llegar a la India y China, no pudo, pero bueno, el mundo conocido occidental, la civilización occidental era prácticamente alejandrina. Y con 30 y pico de años falleció, con poquísima edad, pero sin embargo, si se fijan, estudió con Aristóteles, sí, el mismo fundador de la metafísica. El mismo fundador de la metafísica. Tenía varios alumnos, entre ellos, estaba un señor, se llamaba Alejandro, Alex para los amigos de aquel entonces, y se convirtió en el rey más grande conocido de la antigüedad. El conquistador se le llamaba, ¿no? Bueno, le digo esto porque probablemente el sistema que utilizó Aristóteles como maestro para estimular a Alejandro Magno lo convirtió luego en lo que fue. O sea que, sí, dirán, ¿para qué sirve la filosofía? Ahí tienen un ejemplo. Esa filosofía que aprovechó bastante bien Alejandro Magno le sirvió para conquistar el mundo conocido por completo. O sea que la filosofía no está pasada de moda. Y si se dan cuenta, hoy en día esa filosofía está inoculada
en otros estamentos de la sociedad, como la política, la ciencia, etcétera, etcétera, que tienen sus postulados filosóficos también. Pero bueno, eso es un maestro, y yo no me quiero detener demasiado. Yo les dije que quería hacer esto práctico. Vamos a ver cómo va a ser la cosa. Lo siguiente que vamos a ver es que no es un maestro. Porque la gente dice, bueno, sí, yo es que no entiendo muy bien esto de perfección, de qué grado hay que tener para ser un maestro, etcétera, etcétera. Bueno, yo les voy a decir que una de las maneras para entender bien lo que es un maestro es decir lo que no es un maestro. Y entonces ya sacamos por ahí varios errores. Un maestro no es un psíquico. Esos son los psíquicos, ¿saben? ¿No? Los que leen la bola de cristal y todas esas que van percibiendo cosas, que tocan las paredes y dice aquí hubo un asesinato, ¿no? O yo puedo hablar con tu abuela fallecida, algo así. Esos son los psíquicos, sensibles. Yo no digo que sea verdad o sea falsedad. Yo solo digo que un maestro de los que estamos hablando nosotros no es un psíquico. No anda por ahí en ese plan. No se pone un turbante, se pone a sobar una bolita de cristal, ni nada de eso. O sea que en el reino psíquico no van a encontrar ustedes verdaderos maestros. Es lo que quiero decirles. Vamos a ver qué no es tampoco. No es un prestidigitador, un mago de televisión. No te va a sacar conejos de las chisteras. No te va a hacer malabares con bolitas, ni va a sacar palomas de las axilas, ni te va a sacar monedas de detrás de la oreja. ¿Me comprenden? No hace esas cosas, no hace magia. ¿Se le están cayendo mucho los esquemas? No, ¿verdad? No, ya ustedes ya, seguro que si han escuchado de metafísica ya saben que estas dos, por lo menos estas dos cosas no son los maestros ascendidos o los maestros que nosotros conocemos. ¿Qué otra cosa no es un maestro? Pues no es un vendedor. No te quiere vender nada, no te va a vender libros, no te va a vender laminitas, ni folletitos, ni cursitos. No vende nada. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Quiere decir que los maestros no se venden. Eso es lo que quiere decir. No se venden. Porque lo que ellos son es tan valioso que todo lo que tú puedas darle le sabe a nada. Porque ellos han llegado a conquistarse a sí mismos. Y no hay nada más grande que la conquista de ellos mismos. Eso es lo que les quería decir con Alejandro Magno, que al final, después de conquistar todo el mundo, Alejandro Magno dijo, haber conquistado el mundo ha sido fácil, lo difícil es conquistarme a mí mismo. Porque él tenía unas neuras y tenía estaba desajustado, unos rollos con su madre, un complejo ahí de Edipo y unas historias que no sabía controlarse. Y le daban ataques de rabia y de todo. Y decía, ojalá pudiera controlarme a mí mismo, porque eso es todavía más difícil que haber conquistado el mundo. Entonces, vemos ese vendedor ahí con una llave de coche. ¿A quién le importa? Como diría alguna cantante, ¿verdad? ¿A quién le importa? No necesitan un coche. ¿Ustedes han visto algún gran maestro de la antigüedad que necesitara un coche? Yo sé que por ahí hay libros que dicen el sabio que vendió su Ferrari, el monje que no sé qué historia, pero esos son interpretaciones de la sabiduría antigua. Novelas, historias noveladas, etcétera. Pero ningún gran maestro necesita de nada, porque todo lo que es lo lleva consigo en ese instante. Esto es importantísimo. Vamos a ver qué otra cosa no es un maestro. Un maestro no es un político. Pero oigan, que no se me entienda mal. No es que esté yo en contra de los políticos. A mí me parece gente encantadora, sobre todo en época de elecciones. Son todos encantadores. Yo he tenido alumnos políticos. Sí, que hacen sus decretos de metafísica. Oye, ¿qué decreto puedo hacer para salir bien en un puesto de las elecciones? Y digo, no hay ningún decreto que pueda hacer para salir bien en las elecciones. Solo ser bueno. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿por qué no es un político? Porque
normalmente un maestro no tiene por qué ser políticamente correcto. ¿Esto qué es? Que si viene un día un maestro y no te da los buenos días, no te puedes ofender. Ah, pero es que es de buena educación, es de alguien políticamente correcto el que dé los buenos días. Bueno, y si ese día él no te lo dio, te vas a molestar por eso. Entonces los maestros no están pendientes de estar alabando, tomando en cuenta, pasándote la manita, dulcificándote todo, haciendo que lo entiendas todo. No están en ese plan. No es un político. Y miren que el creador de la política fue Aristóteles, porque él dijo, el ser humano es un animal político. Pero la política de aquel entonces, de la Grecia antigua, es una política que hoy en día se llamaría filosofía, más que política. Es saber vivir en conjunto, en unidad, en sociedad. Eso es un arte, eso es una ciencia, esa ciencia se llama política. Pero hoy en día a lo mejor se ha desvirtuado un poco y la gente entiende que política es otra cosa. Pero bueno, entonces no es un político, no te va a poner las cosas fáciles solo para que tú no te ofendas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora? No están muy asustados. Que los veo ahí como, oh, no pasa nada. Esto no es para asustar a nadie. Tampoco es un esclavo. Porque mucha gente dice, ay, ¿cómo me gustaría tener yo un maestro para yo contarle todos mis problemas? Y decirle que si me puede precipitar dinero y que si me puede hacer que me gane la lotería, entonces lo pondría yo a trabajar. Y le digo, mira, te cuento esto, tú me puedes sanar, tú me puedes hacer rico, como si fuera el genio de una botella, ¿no? El famoso Aladín con su botella. Yo froto la botella y sale el genio y me cumple mis deseos. Bueno, un maestro no es un esclavo. Miren esa gente pobre ahí. Eso es esclavitud. Está cargando ahí. Y un maestro no tiene por qué cargar con tus cosas. Porque las cosas que tú cargas son las que has creado tú. Él te puede decir cómo descargarte, pero no te va a cargar las cosas. Esto es importante que lo sepan porque mucha gente busca a los maestros para que ellos carguen con sus cosas. Y en absoluto ellos cargan con nada. Sería absurdo porque el ser humano, cuando suelta ese fardo tan grande que está allí y se lo da al maestro, vuelve ese ser humano y coge otro más grande. Se lo pone encima. Esa es la costumbre del ser humano. Ay, me siento tan liberado, voy de nuevo a... ¿no? Como el que lamentablemente tiene un vicio de jugar al bingo. Dice, ay, ojalá tuviera 1.000 euros para gastarlos en el bingo. Voy a pedirle al maestro 1.000 euros. Maestro, me da 1.000 euros. Tome, mi hijo, 1.000 euros, que soy maestro. Y le voy a cargar con todas sus deudas. Ay, gracias, maestro. Se gasta los 1.000 euros y al día siguiente viene a por más. ¿Se han dado cuenta? Pues el ser humano es así, lamentablemente. Hasta que aprende. Hasta que aprende. Vamos a ver que no es otra cosa el maestro. No es un cerebrito. O sea, no tiene por qué saberlo todo. No tiene por qué saber todas tus inquietudes. No tiene por qué saber todos tus malestares. Ni te tiene que comprender en nada. No tiene por qué saber toda tu historia. Ah, es que yo pensaba que estos maestros lo sabían todo. Y bueno, por lo menos de ti no les interesa. Porque imagínense ustedes, ellos que están tan ocupados en los asuntos mundiales, en traer paz, amor, equilibrio, sabiduría a la tierra, que tú vengas, oye maestro, me ha salido un lunar un poco sospechoso en el codo, ¿tú qué crees que sea esto? Entonces, maestro no está en plan laboratorio para que tú te sientes y te explore. No es un cerebrito. Y por último, el maestro no es un falsante. Esto es, que él te va a decir las cosas, te gusten o no te gusten. Es más, a veces ni siquiera te dice nada. Oye, pero es que maestro no dijo nada, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Bueno, quizás sea su enseñanza y tú aprendes de esa manera. El maestro nunca te va a poner una cara que no sea la verdadera, la de él. No te va a engañar. Bueno, se han fijado que en estas 7 cosas que he puesto aquí, que no es un maestro, ya nos hemos quitado de encima a un montón de indeseables. De gente que nos haría perder muchísimo tiempo, además de dinero, además de energía, además de todo. Y hay gente que se pasa toda la vida buscando eso.
¿Saben ustedes que en la India, lugar donde la gente va a buscar a los maestros, dice, voy para la India, voy a buscar a los maestros? Y yo, pues bueno, buena suerte. Escríbeme cuando llegues, mándame una postal. Y se meten y van al Ganges, por ejemplo, en Calcuta, y se ponen en el río Ganges, ahí el río fluyendo, y ellos no saben que en las orillas del río Ganges se sitúan algunos santones que son farsantes, que no son maestros de verdad, pero se visten como maestros de verdad. Y todo el mundo sabe que son maestros falsos, pero están a la espera de los turistas, de estos turistas que van a buscar al maestro a la India. Entonces bajan unos escalones y dicen, ¿eres tú mi maestro? Y entonces dice, sí, soy yo. Pues se acaba de poner la bata, se acaba de pintar el puntito aquí, y es el señor que vendía antes manzanas en el puesto un poco más allá, y que ahora está haciendo de maestro. Eso no te lo vas a encontrar en los maestros, porque los maestros, estén despiertos, estén dormidos, sea con discípulos o sin discípulos, son siempre los mismos, son ellos. No tienen por qué ser otros, ya se conocen a sí mismos, no tienen por qué ser otra cosa que no sean ellos mismos. ¿De acuerdo? ¿Muy denso? No, ¿verdad? ¿O sí? Vamos a ver. En los reinos de la naturaleza vemos ejemplos de lo que son los maestros. Por ejemplo, en el reino mineral, que lo ven allí, ustedes saben que tenemos 5 reinos en la naturaleza, ¿verdad? ¿Cuáles son? Mineral, primero, el más denso. Segundo, vegetal. Tercero, animal. Cuarto, humano. ¿Y quinto? Bueno, veremos cuál es. Pero minerales hay de muchos tipos. Está la clásica piedra inerte tirada por allí al lado de una montaña, y después están minerales como superiores, el oro, el cristal, el diamante, que son raros, distintos, y son algunas veces, por ejemplo, hay minerales que son capaces de emitir luz, y todas esas luces LED que nosotros tenemos en los bombillos, en las linternas y todo eso, son minerales que emiten luz, como si fueran soles en miniatura. O sea, una piedra puede emitir luz, son pequeñas piedras que emiten luz. Entonces, claro, tú dices, bueno, estos sin duda son muy distintos a la piedra rústica, clásica, que es un escollo, un fastidio. Hay diferencia, hay minerales inferiores y minerales superiores. Si nos vamos al reino vegetal, lo vemos más fácilmente, porque el reino vegetal, como tiene la vida más palpable, podemos ver que hay vegetales muy rudimentarios, como líquenes y de todo tipo, y luego vegetales que ya rayan en el reino animal, que serían como corales y como algunas esponjas. Hay vegetales que se mueven. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, los girasoles se mueven, ¿o no? Lo que pasa es que van muy lento y se mueven al son del sol. Si el sol sale por un lado, ellos van girando su cabeza hacia el otro lado. ¿A que sí? Ellos se mueven muy lento, pero se mueven. Pero hay otros que se mueven muy rápido. Claro, no los vas a ver salir corriendo, ¿no? No hay vegetales que salgan corriendo. Pero casi. La dormidera, por ejemplo, es un vegetal que si tú tocas la hoja, enseguida se cierran todas las hojas. Los vegetales carnívoros, que se les llama. ¿No están conscientes ustedes de que hay algunos muy rudimentarios y otros muy parecidos a ya animales que están en la frontera casi, desde el punto de vista evolutivo, van a caer al reino animal dentro de poco, con un poquito más de tiempo? Lo mismo pasa en el reino animal. Hay animales muy rudimentarios y hay animales que casi parecen personas. Nuestras mascotas, por ejemplo, van copiando, somos sus maestros. No sé si se dan cuenta de lo que quiero decir. Ellos observan todo lo que nosotros hacemos. Los animales superiores, por ejemplo, desde el punto de vista esotérico, son el caballo, el elefante, el perro, el gato, el delfín. Son tipos de animales superiores porque tienen una gran capacidad cerebral y encima la utilizan. Imitan a sus dueños o las cosas del entorno. Hay animales que yo diría que son más inteligentes que algunos seres humanos. Yo diría, me atrevería a decirlo, pero bueno. Y si hay animales que se convierten prácticamente en seres humanos,
pues no podríamos decir que de este reino humano, que es el cuarto, hacia el siguiente reino, también pueden haber seres que están en la frontera misma del siguiente reino. ¿El siguiente reino cuál es? El superhumano, se le llama así. El reino maestro ascendido. Y es el reino de los maestros de los que estamos hablando nosotros. Son seres humanos perfeccionados a tal punto, a tal grado, que cambian de reino. Y ya las condiciones del reino humano no les afectan. Sus problemas no son los del reino humano, son del reino al cual acaban de acceder, al nivel de conciencia en el que se encuentran ahora. Les quiero decir una cosa, fíjense ustedes, por ejemplo, en el punto 4 que dice reino humano, aquí, ¿saben cuál es el estado de conciencia del ser humano? El estado de conciencia del ser humano es el de vigilia, que significa que está despierto y se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Es el estado básico del ser humano en este reino. ¿Cómo será el estado de conciencia de un animal? ¿Cómo se le llama? Se le llama estado de conciencia de sueños con ensueños. Esto es como cuando usted sueña que vive otra vida, está en otro sitio, es otra persona. Ese es el estado de conciencia en el que viven los animales, como si vivieran un sueño. ¿Cuál sería el estado de conciencia del vegetal? Si uno es sueño con ensueños, el anterior sería sueños sin recordar nada. Viven en un estado como de somnolencia continua, están vivos, pero no perciben el medio exterior, sino en lo más básico, en lo más mínimo. Para moverse, si es una planta que busca el sol, para hacer los procesos de fotosíntesis, etcétera, etcétera. Se le llama sueño sin ensueños. ¿Cuál sería entonces el estado de conciencia del mineral? Dice, no sueña, no tiene estado de conciencia. No, pues sí tiene uno que se llama trance profundo. Viven en trance profundo, que es como quedarse negro por completo, pero hasta allí. Esos son los estados de conciencia. Fíjense, de abajo para arriba ahora, el mineral, trance profundo; el vegetal, sueños sin ensueños; el animal, sueño con ensueños, o sea, con recuerdos; el humano, vigilia, o sea, está despierto; y el superhumano, supraconciencia. Es consciente de muchísimas cosas más de lo que está consciente el ser humano. Percibe muchas cosas más. Es súper despierto, se llama así. De hecho, no duermen. Los maestros estos no duermen. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Mucho rollo? No, ¿verdad? Pasos hacia la maestría. Bueno, si hacemos un escáner de la conciencia de la raza humana actualmente, vemos que hay individuos en diferentes estados de conciencia. Hay algunos que están en este estado que he puesto aquí, que se llama ignorancia sobre las leyes de la vida. Hay gente que solo vive y punto. No se plantea nada, no sabe ni siquiera que su pensamiento forma su mundo, no sabe que ni le importa. No, ni le importa. Dice, yo vivo feliz sin saber nada, yo estoy tranquilo. Esta es la felicidad de la ignorancia, le llaman. Pero es un peligro, porque estas personas son las que luego tenemos violentando la felicidad de otros. Porque como ellos quieren ser felices y no les importa nada, y que ignoran leyes de la vida como las del karma, como de acción y reacción, causa y efecto, entonces no les importa nada. Ellos viven en el momento. Tú dices, ay, a mí me gustaría vivir a veces así, despreocupado de tantas cosas, como los niños pequeños. Pero los niños pequeños se les quita con el paso de la edad, ¿verdad? Los niños son infantiles, tienen una conciencia infantil, pero estos no son infantiles, estos son pueriles. ¿Qué significa? Ya son grandes y siguen pensando como chiquillos, no importándole nada. Que de repente se ponen a jugar a la pelota y le dan un pelotazo y rompen un cristal de una casa y ya tienen 45 años de edad. Y lo que hacen es salir corriendo. ¡Que pague el último! Y después tiene que ir la madre que tiene 82
Dice, a ver, vecina, mi hijo le ha roto el cristal. ¿Ustedes creen que eso es bonito? Yo se lo pago porque sí, él es ingeniero aeronáutico, pero él es todavía un poquito infantil. Y salió corriendo. Él sale corriendo porque ignora las leyes de la vida. Bueno, en ese estado hay un montón de gente por ahí, ¿no? Yo espero no encontrarme con nadie así, porque son un peligro. El segundo es en el que empiezas a madurar y dice, bueno, yo quiero conocer en qué consiste todo. Entonces la gente empieza a estudiar en bibliotecas, empieza a estudiar en el colegio, empieza a preguntar a maestros y la gente quiere instruirse y quiere saber, ay, a mí me gustaría coser, ¿y cómo hago? Pues me compro una máquina de coser, pero me hago un curso, y tiene deseo de aprender. ¿Me entienden? Es lo primero que tiene que surgir, el deseo de mejorar, el deseo de salir de la ignorancia. Porque esa ignorancia, entre comillas, feliz, algún día se vuelve agria. Empieza siendo, ¿verdad?, un rollito de primavera y termina siendo un cerdo agridulce. Ese estado no sirve, ese estado peligrosísimo. Y entonces dice, deseo conocer la vida, cómo funciona, cómo se hacen las cosas. En el tercer punto empieza a aprender. Esto, ocultamente, tradicionalmente, de miles de años de tradición, se conoce como que el individuo, la persona, entra en el salón del aprendizaje, en la sala del aprendizaje, y puede tardar muchas encarnaciones, muchas vidas aprendiendo. ¿Y esto qué es? Aprende de todo. Sí, puede aprender ciencias naturales, física, matemática, pero también a la par puede aprender cosas sobre la vida. ¿No nos ha pasado a nosotros que cuando éramos adolescentes teníamos un concepto de la vida y sabíamos ciertas cosas, pero a medida que nos han pasado todo tipo de experiencias, ya hemos madurado y ahora no nos coge tanto fuera de base las cosas? Y ahora cuando sucede algún problema, como hemos madurado, lo enfocamos mejor que antes. O usted cuando de repente está en la cola del cine y de repente cierran la taquilla cuando va a llegar, usted no se tira al suelo con una pataleta. ¡Ay, porque a mí! Y empieza a hacer así en el suelo. Eso no es propio de una señora de 60 años, de 40 años. ¿Por qué? Porque usted ya sabe encajar las cosas que no son agradables, se supone. Usted ha madurado. ¿Me comprende? Hay gente que no madura o que le cuesta mucho. Entonces son las que dan problemas. Porque no se conforman con eso y piensan que le quieren hacer un daño. Y entonces saca al hombre de la taquilla por el cuello, por el huequito ese pequeñito por donde habla, saca la cabeza del hombre y dice, a mí me vas a vender una entrada. Yo he visto a esa gente, energúmenos se les llama, que no soportan un no. Imagínense, pobres de sus novias o mujeres, no soportan un no. Uy, hay que salir corriendo esa gente. No han madurado, son inmaduros. Y en el fondo, todas las personas que se comportan socialmente dañando a otros, en realidad no han madurado, no han sabido encajar las cosas. Hay un problema de entendimiento de lo que es la vida. En algún momento dejaron de intentarlo y dijeron, pues a mí me aguantan así como soy y punto. Y entonces nadie lo aguanta, todo el mundo le huye. Y eso es un efecto dominó, porque una pieza tira otra pieza y otra pieza, otra pieza, otra pieza, entonces, bueno, no sirve para nada. Se vuelven antisociales. Y entonces, bueno, en la antigua Grecia sucedía eso. Había unos filósofos maravillosos, pero había gente que no quería aprender, y entonces la gente se les condenaba al ostracismo, se llamaba. No es que comieran ostras, cuidado, sino se les condenaba al olvido. Se les decía como si no existiera. Adiós, muy buena, aquí están tus bienes personales, no regreses a la ciudad porque no sabes vivir en ciudad. Hoy en día lo meten en la cárcel, pero antiguamente le decían, vete para otro pueblo, ¿no? Vete para otro lugar. Y aquí le borraban el nombre de la fecha de nacimiento como si nunca hubiera existido, porque no sabía vivir en conjunción con otros. Era un animal político, pero sin lo de político.
o sea, un animal, prácticamente. Después del aprendizaje que viene, empieza a aspirar, pero esto no es aspiración, sino a querer saber más de la vida. Porque ya a lo mejor es un ingeniero, ya se graduó, ya es un arquitecto, ya es una ama de casa, que también es una carrera, les quiero decir. Ya es un albañil, ya es lo que quiera que sea. Y ya dice, bueno, ya yo tengo cierta edad, ya tal, y yo todavía tengo un hueco en mi interior. En mi corazón no siento que esté lleno. Entonces yo quiero saber qué es eso de la religión, qué es eso de la filosofía. Yo quiero investigar qué es Dios, qué es la vida, qué es el hombre, por qué estamos aquí, quién nos trajo, hacia dónde vamos, ¿existe la muerte o no existe la muerte? ¿Existe la reencarnación o no? ¿Qué es todo esto de los chakras? ¿Qué es todo esto de las energías? ¿Qué es esto de la mente? Esas preguntas todo el mundo se las ha planteado. Bueno, todos los aquí presentes mínimo se las han planteado, porque si no, no estarían en esta conferencia. A menos que sea el caballero que dijo que estaba aquí por primera vez. Es el único que tiene derecho a no planteárselo. Pero yo creo que todos nos hemos planteado esto, ¿o no? Si no, no estaríamos en una conferencia de esta, estaríamos en una conferencia de Tupperware. No, yo qué sé, o de cómo hacer fichas de Lego, o una convención de Star Wars, o algo así. Pero estamos aquí por algo. Esta etapa es muy clásica y se conoce como el aspirantado. Estamos aspirando a algo superior. Y es en la etapa en la que tú te encuentras con tu instructor. Porque el que busca, encuentra. Entonces dice, bueno, pero ¿quién me puede ayudar a entender, a conocerme? Pues mira, Alejandro Magno encontró a Aristóteles, que era su instructor. Pues en esta etapa es cuando se acerca al instructor, pero usted no tiene por qué ir a buscarlo en ninguna parte. Se acerca porque uno cuando ya le sale la interrogación aquí encima de la cabeza, la interrogación virtual, ¡tum!, entonces estos instructores están a tu alrededor en el fondo, en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo, en tu sociedad, en tu pueblo, y la vida tiene provista todo lo necesario para tu desarrollo en el lugar donde tú floreces. Esto es como las plantas. Yo no sé si se han dado cuenta que una planta no nace a menos que esté en el entorno adecuado. Y unos animalitos no nacen a menos que estén en el entorno adecuado, con todo provisto, con la comida provista, etcétera, etcétera. La naturaleza no se equivoca. Y si esto, que es como un nacimiento, porque es nacer de nuevo, antiguamente le llamaban los doblemente nacidos, nacer de nuevo. Si tú naces de nuevo, pues tienes unos padres nuevos, padres espirituales se llaman. Tienes una familia espiritual también. Tienes un entorno que te han venido preparando, porque así como los padres preparan durante 9 meses, que si la habitacioncita del bebé, que si vamos a comprarle la cuna, que si ya la abuela le está tejiendo los zapatitos, los escarpines, que si los baberitos, todo eso antes de que nazca. Pues así se ha ido preparando tu nacimiento espiritual previamente, para que cuando tú aspires a nacer, como el polluelo que empieza a moverse dentro del huevo para salir, ya está preparado todo afuera, ¿no? La mamá gallina está preparada para decirle, ve para acá, debajo de mi falda, a calentarse, o no. Está preparado los pollitos para eso. ¿Y por qué el ser humano no está preparado? Pues, ¿creen ustedes que no está preparado? Está preparado. Y cuando usted ya tiene esa interrogación aquí encima de ¿y ahora quién puede ayudarme? Pues está al ladito mismo seguro, hace rato ya, tu instructor espiritual. Solo que tú no lo has visto. A lo mejor tú dices, ay, yo es que he leído un libro y es que hay unos maestros en el Tíbet y están esos maestros antiguos con una tradición, pero tendría que aprender tibetano porque esto no saben ni inglés ni francés y mucho menos español y menos canario. Que hay una gran diferencia entre el español y el canario. Entonces yo tendría que aprender idiomas para poder entenderme con ellos y tal, y están pensando en afuera, afuera, afuera y afuera. Y hubo un gran discípulo espiritual, hoy en día maestro espiritual, que se llama Paramahansa Yogananda. No sé si lo han leído.
algunos sí, ¿verdad? Y él en su época de estudiante pensaba lo mismo y decía, ¿cuándo encontraré a mi maestro? Yo quiero irme a los Himalayas. Y el hombre estaba que voy a los Himalayas, se escapaba de su casa, sus padres no querían que fuera al Himalaya, pero se escapaba, lo conseguían a medio camino, lo retornaban, el hermano iba a buscarlo, lo retornaba, pero es una costumbre hindú, es una tradición muy fuerte, casi en la sangre, que todos los chicos o chicas que tengan intención espiritual deben ir al encuentro con su maestro. Pues este pensaba que su maestro, él vivía en Calcuta, pues el maestro era en los Himalayas, o sea, él vivía hacia el sur de la India y en el Himalaya que estaba hacia el norte, y les quiero decir que la India es muy grande, es donde él quería encontrar a su maestro, porque él decía, es que allí hay un gran sabio del cual yo quiero ser discípulo, se llama Babaji, y es el sabio que tiene 400 años de edad, y es el maestro de medio mundo, y yo quiero que él me entrene, y para allá se fue a buscar a Babaji. Y pasó un montón de cosas, no sé cuánto y tal. Léanse su autobiografía de un yogi, se llama así, que es un libro así de grueso, maravilloso. Y cuando llegó a los Himalayas, de repente, una noche, casi cayendo la tarde más bien, encuentra a Babaji en una especie de como sembradío, está en medio ahí, sentado en posición de, tú sabes, al estilo hindú, meditando con los ojos cerrados, dice, he encontrado al maestro, he encontrado a Babaji, y se sentó frente a él y le dice, maestro, te he estado persiguiendo desde que era pequeño, siempre he querido ser tu discípulo. Y entonces, ¿sabe lo que le dijo Babaji? Digo, pues te has equivocado, porque yo no soy tu maestro. Y dice, frenazo, ¿cómo que no eres mi maestro? Dice, no soy tu maestro, de hecho tu maestro vive en la ciudad donde tú vives, en Calcuta, y está más cerca de ti lo que tú crees, así que regrésate a Calcuta y ya verás que encontrarás a tu maestro. O sea, toda la vida buscando al maestro, llega, se encuentra el maestro que se supone que él quería y el maestro lo devuelve para su casa. Y entonces un día, después de volver y después de el jarro de agua fría encima que le echó Babaji, está en el mercado comprando fruta y verdura y de repente dice que caminando normalmente sus pies dejan de funcionar, se quedó plantado. Dice, ¿cómo hace esto? Gira la cabeza a ver lo que pasa y se da cuenta que hay una especie de maestro, pero un instructor, un señor con una barba blanca con otros discípulos que también estaban en el mercado, que estaban comprando y que pasaron por un lado. Y él se daba cuenta de que sus pies solo se movían en la dirección del maestro, pero si iba al contrario del maestro se detenía. Y entonces no le quedó más remedio que ir a encontrar a ese maestro y dice, mire, me pasa esta cosa. Cada vez que intento irme en dirección contraria a usted, resulta que no puedo moverme. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, lo que está pasando es que yo soy tu maestro, vete para acá, que nos vamos para el ashram. Miren qué sencillitos son los hindúes con esto. ¿Y sabe dónde estaba el ashram? 4 calles más allá de la casa de Yogananda. Y toda la vida buscando en todos lados. Quiere decir que cuando ya tú aspiras espiritualmente, como se ve allí, ya el entorno está preparado, ya ese maestro estaba allí, de hecho se dio cuenta de que había sido maestro de su padre y que era discípulo de Babaji, el que fue a buscar allá arriba, al Tíbet, casi, en las montañas de la India, hacia el norte. Bueno, después de esa etapa viene el probacionismo, porque una cosa es encontrar al maestro y la gente cree, ya yo tengo maestro, ya tengo la vida resuelta, ya se me van a responder todas las preguntas, ya voy a tener poderes, ya voy a caminar sobre las aguas, ya va a resolver todos mis problemas. ¿Y qué decíamos antes acerca de un maestro? Que un maestro no te va a hacer nada de eso, porque no es ni un, ¿qué era? Prestidigitador, ni un psíquico. Oye maestro, ¿tú qué opinas de que este sueño que he tenido, de repente me veo desnudo por la calle, ¿tú qué crees que significa? Dice, no lo sé, yo no soy psicólogo. ¿Ves? No es un psíquico, no es un psicólogo, no es un terapeuta, no es un político, no te va a estar engañando directo. Él dice, bueno, siéntate por ahí un momentito y escucha lo que estamos hablando aquí. Y a lo mejor eso puede responder a tus preguntas. Y así hizo, por ejemplo, Yogananda. Se sentó por ahí y en silencio, como hacía Pitágoras, que era un gran maestro en Grecia,
Él prohibía que el discípulo recién llegado hablara o preguntara. Y le decía, por 2 años no puedes intervenir en nuestras conversaciones, pero tienes que estar ahí calladito oyendo. Y les llamaban los acusticoi, los que están 2 años solo escuchando acústicamente lo que se decía, porque luego ya tendría pues el bagaje suficiente para preguntar, para añadir alguna cosa. Después de eso se les llamaban matemáticos o matemacois, matemáticos. Saben que es el padre de las matemáticas y de la geometría y de la musicoterapia. Hay que aprender de Pitágoras, que ya lo veremos por aquí, se los tengo preparados, unas cuantas cosas. Entonces la gente dice, bueno, ya yo soy un aspirante, ya he encontrado un instructor espiritual, ¿y ahora qué? Bueno, ahora viene la etapa esta que se llama probacionismo, el test. Te van a probar, y entonces te van a observar. Y esos maestros te van a ver, te van a analizar por arriba, por debajo, por dentro y por fuera. Porque ellos van a ver, una cosa es lo que ellos dicen y lo que ellos quieren y lo que ellos están todo el rato pidiendo, y otra cosa es lo que son. Y entonces ellos analizan lo que tú eres en ese momento, qué manifiestas. Y te puedes pasar, según Leadbeater, que fue un gran sabio, 7 encarnaciones enteras en este pequeño proceso de probacionismo. Pero también pueden ser 7 horas, a punta de pruebas, a base de pruebas. ¿Y qué son las pruebas? ¿Cómo creen ustedes que los maestros prueban a los discípulos? Mira, tú puedes ir a comprar, por favor, 1 kilo de manzanas al mercado. Maestro, estoy meditando. ¿Cómo vas a enviarme a comprar manzanas en este momento tan espiritualmente elevado? ¿Usted cree que eso puede ser una prueba? Si ese discípulo no va a comprar las manzanas, ¿qué pensará el maestro? ¿Usted qué creen? Dice, bueno, primero no comeremos manzanas. Hoy no comeremos manzanas porque el Señor está meditando. Segundo, si no comemos manzana o no comemos nada, nos morimos. O sea, ¿de qué vale meditar si luego te mueres de hambre? No vas a llegar muy lejos si te vas a morir de hambre. Entonces, este chico no está pensando adecuadamente. Porque si no cumplimos con las cosas básicas, no podemos cumplir con las cosas más elevadas. Y entonces dice, a lo mejor incluso hasta adolece de orgullo, porque pensará que ir a comprar es menor cosa que meditar. Y pensará que es más elevado ir a meditar que ir a comprar en el supermercado o en el mercado. Cosa que es un error, porque ya les digo que toda situación que podamos vivir nosotros puede ser elevada según lo hagamos nosotros. Hasta limpiar letrinas, como decía Gandhi, pues la mujer de Gandhi, se llamaba Kasturbai, le decía, yo soy tu mujer, yo soy la mujer de Babu, y la mujer de Babu, el padre de la patria, no limpia letrinas. Y él dijo, aquí todo el mundo limpia letrinas, pues si la limpio yo, la tienes que limpiar tú también. Y ella, que no, yo soy tu mujer y me respeta, y que no. Pues, ¿sabes lo que le dijo Gandhi a su mujer? Pues de ahora en adelante ya no eres mi mujer, y te vas del ashram. Porque Gandhi hizo un ashram espiritual, ¿ustedes lo sabían? Un ashram espiritual, y después te vas del ashram. Y la sacó a empujones, porque la mujer se resistía, y la puso en la puerta de la calle. Y al poco la mujer, reflexionando y pensando, y dijo, pero si aquí todas las mujeres del ashram también limpian las letrinas, y yo, ¿por qué no? Porque sea solo la mujer de Gandhi, si el propio Gandhi limpia las letrinas. Reflexionó y dijo, está bien, limpiaré las letrinas. Gandhi cosía, Gandhi hilaba y hacía las cosas domésticas, y sin embargo liberó a 350 millones de personas de la esclavitud a la que estaban sometidos por los británicos en aquel entonces. Tan sencillito, solamente haciendo lo correcto. No sé si se dan cuenta. Entonces ese gurú pensará, este discípulo, voy a tener que ir yo a comprar las manzanas, porque este no va a ir a comprar las manzanas, porque cree que es un acto menos importante. ¿Se dan cuenta las pruebas que pueden venir? Pruebas de orgullo, pruebas de vanidad, pruebas de humildad, pruebas de paciencia, etcétera, etcétera. Y por eso este periodo es tan largo, porque hay que ver cómo reacciona. No significa que si falla una vez ya está sellado para siempre y que no sirve. No, hay que darle más tiempo, hasta que llega al siguiente periodo, el discipulado. Esto es que un maestro ya te toma como su discípulo.
pero no un instructor espiritual como en un ashram, sino un maestro de verdad, un perfecto, un perfeccionado. Y esto es cuando se le ha probado varias veces que no está pensando egoístamente en sí mismo todo el rato, sino que puede pensar en los demás también, porque un maestro solo te va a tomar como su discípulo cuando tú puedes hacer algo por los demás, no solo por ti mismo. Es la norma. Y por último llegas a la maestría, porque de discípulo te conviertes en maestro, al hacer las cosas correctas. ¿Se dan cuenta los pasos hacia la maestría? ¿Ven que aquí no hay ningún curso en medio, ningún grado, ninguna condecoración, ningún tipo de niveles? Y todo ocurre en el interior de la persona, no en el exterior. No te pueden dar diplomas para estas cosas, no existen diplomas. Yo cuando veo que hay organizaciones espirituales que extienden diplomas, yo salgo corriendo, porque el diploma es una sentencia de que no es verdad lo que está estudiando. Porque en el espíritu los diplomas se llevan invisiblemente. La madurez hay que demostrarla, no solamente mostrarla, sino demostrarla. ¿Bien hasta aquí? ¿Demasiado? Ustedes me avisen cuando paro. Bueno, ya vamos terminando, no se preocupen. Ejemplos de discípulos. Discípulos, que no maestros, discípulos espirituales. Guy Ballard, fundador de la actividad Yo Soy en 1932 en los Estados Unidos. Un ejemplo de discípulo espiritual. Y yo, que soy muy inquieto, me he ido por varias partes del mundo averiguando todo, hasta qué comía y qué bebía y qué hacían, si iban para el baño o no iban para el baño, todo. Pues yo decía, yo también quiero ser un discípulo y yo quiero saber cómo hicieron ellos para hacerlo. Entonces yo me fui al Monte Shasta, en Estados Unidos, en el estado de California. He ido un par de veces. Y la primera vez, sin quererlo, me fui al hotel donde él se quedó en el Monte Shasta en el año 32 y resulta que cojo yo la habitación, la llave de la habitación era una cabaña gigantesca porque eso es todo de montaña, maravilloso, y de repente llego a la habitación, abro y en la mesita de noche estaba esta foto, porque esta foto no la van a encontrar ustedes en ninguna parte. Fotos del señor Ballard hay por todos sitios, pero esta no, porque esta es una foto que yo tomé con mi mala cámara de foto a la que estaba encima de la mesa de noche, porque resulta que esa era la habitación donde había vivido y había tenido las experiencias del encuentro con el maestro Saint Germain, el señor Ballard. Y yo dije, uy, ¿cómo me lo voy a pasar esta noche? Y yo me metía en el baño, aquí es donde el señor Ballard puso aquellas cosillas burbujeantes que le dio el maestro Saint Germain y se tomó un baño de energía burbujeante, y me asomaba a la ventana y aquí donde vino la paloma con un mensaje en el pico del maestro Saint Germain de encontrarse en el Monte Shasta a tal hora. Aquellos que no sepan de lo que estoy hablando, les recomiendo leerse un libro maravilloso que se llama Misterios Develados. Misterios Develados. Ahí está explicado todo con detalle. Y yo dije, bueno, no dormí toda la noche, claro. Esta es la cama del señor Ballard, no me lo puedo creer. Porque resulta que nos habían dado la habitación del señor Ballard. Ellos decían, nosotros, los dueños actuales, les dimos pintas de estudiante espiritual. No sé qué es eso. Debe ser la manera de vestir o las cosas raras que decimos. Y entonces pensamos que les gustaría estar en la habitación del señor Ballard. Y yo, claro, pues bien pensado. Maravilloso. Al año siguiente regresamos, bueno, a los 2 años regresamos y ya se lo pedimos directamente porque fuimos más personas y le dijimos, ¿nos pueden dejar la habitación del señor Ballard, por favor? Y entonces ya dejé que otros estuvieran ahí, pasaran la noche. Pero todo el mundo iba a pasar, todo el grupo que fuimos, y me dejan estar aquí un ratito. Y bueno, al final se terminaron durmiendo como a las 2 de la mañana por la cola de gente que había para estar en la habitación del señor Ballard. Bueno, el siguiente discípulo es Manly P. Hall. Manly P. Hall, discípulo del maestro Saint Germain. ¿Lo conocen? Bueno, el señor Ballard también, discípulo del maestro Saint Germain. Miren qué ojos, ¿no? Yo siempre he dicho, parece un croupier. Pero claro, en los años 20, cuando tomaban estas fotos, pues tenían esa pinta. Como las fotos de nuestros abuelos o bisabuelos que hay por ahí, que son unas fotos espectaculares, que todo el mundo sale guapísimo, ¿verdad? Todo el mundo parece una estrella de cine. Bueno, este señor que ustedes ven aquí fundó una universidad que hoy en día sigue estando en pie en Beverly Hills, en
Los Ángeles. Y nosotros fuimos a esa universidad, él ya desencarnó, falleció, para los que no saben lo que es desencarnar, y está su discípulo que se llama de apellido Harris, con el que sí pudimos hablar, porque ya les dije, yo soy un metido, un curioso, y me iba preguntando, ¿y cómo hago para ir? ¿Y cómo tal? Y entonces me fui, yo no sabía inglés, y sin embargo yo fui, lo conocí, hablamos, bueno, más bien él hablaba, yo respondía un garabato. Y yo dije, yo quiero estar más aquí, y yo quiero ir a su conferencia, y fui a la conferencia de Navidad, imagínate tú, hablar del esoterismo de la Navidad, y es una universidad que tienen allí, y encima tiene grado universitario por el gobierno americano, o sea que tú puedes estudiar esoterismo, y te dan un título. Y tienen una biblioteca allí que tiene 5.000 volúmenes de esoterismo, y tienen una estatua de Blavatsky, una estatua de Annie Besant, una estatua del maestro El Moria, de todo el mundo, y es una biblioteca fantástica. Es un centro de estudios, allí en Beverly Hills, cerquita de Broadway. Otro gran discípulo, Nicolás Roerich, el que les comenté antes, el autor de Las montañas que tienen detrás. Ese hombre, además de haber pintado 7.000 cuadros, fue uno de los grandes descubridores de todo lo que es el orientalismo. Bueno, y además fundó una cosa, se fue a los Estados Unidos a hablar con la Liga de las Naciones, que en aquel entonces era como el germinadero de las Naciones Unidas hoy en día, y dijo, quiero que en tiempos de guerra voy a hacer una especie de plan en el que toda la cultura, la religión y el arte sea protegido y no sea destruido, porque es que, claro, había pasado otras guerras anteriores, y resulta que lo primero que hacía eran cargarse las manifestaciones de cultura en general. Y él dijo, vamos a hacer un pacto, y hoy en día se llama así, el Pacto Roerich, que lo firmaron más de 20 países, incluidos Estados Unidos. Y en tiempos de guerra está prohibido disparar o cargarse edificios artísticos, bibliotecas, lugares de cultura, etcétera. Gracias a este señor. Fíjense ustedes. Y pronto empezó la Primera Guerra Mundial y lo pudieron ver in situ. Nicolás Roerich. Luego, Mario Rosso de Luna, un español, extremeño, de Logrosán. Y el otro día, de Nicolás Roerich, por cierto, les quiero decir una cosa. Le he compuesto una suite completa a Nicolás Roerich, se la mandé al Museo de Nueva York, que tiene un museo allí, y en el de Moscú también, que es un palacio gigantesco que tienen con todas sus obras. Y me fui al museo también de Nueva York y estuvimos hablando. Bueno, hay unas historias increíbles sobre él y tenemos mucha relación con sus descendientes. Luego viene Mario Rosso de Luna, y el otro día, hace como 2 meses, yo dije, que nació en Logrosán, un pueblo perdido por ahí, por Cáceres. Pues me voy a Logrosán y voy a ver dónde nació. Y preguntando por la calle, que aquí hay una persona que me acompañó, dimos con la casa natal de él y vimos tal. Ustedes no lo conocerán a lo mejor, ¿verdad? Bueno, pues fue uno de los primeros ateneístas de España, y fue, además de poeta, escritor, tiene más de 20 obras escritas maravillosas de esoterismo. Estamos hablando de principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, y luego tiene el título, varios títulos de abogado, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que era astrónomo por hobby. Pues siendo astrónomo por hobby, lo que hizo fue descubrir un cometa que hoy en día lleva su nombre, el cometa Rosso de Luna, además de otras cosas que más adelante se llamarían agujeros negros. Y estamos hablando que lo hizo con un instrumento que él mismo inventó en su pueblo. Tanto es así que la Sociedad de Astronomía de Londres fue quien le dio la medalla y el reconocimiento, porque en España no le creían y nunca le creyeron. Y en Londres fue donde recibió todas las condecoraciones. Además de que fue el primero que tradujo la Doctrina Secreta de Blavatsky, la obra monumental en 6 tomos de la gran rusa Blavatsky.
y que hizo también la biografía mejor que se pueda tener sobre la propia Blavatsky, que se llama Blavatsky, una mártir del siglo XIX, la fundadora de la Sociedad Teosófica. Bueno, no les quiero hablar más porque ya tengo que ir terminando. Torkon Saray-Daryan, este nació en la actual Turquía y se fue a vivir a los Estados Unidos, escritor de más de 60 obras maravillosas, y hay hoy en día una universidad con todos sus libros y sus estudios. Su hija, que se llama Gita Saray-Daryan, amiga personal, hemos estado conversando y hemos estado ahora traduciendo un poquito la obra de su autobiografía, excelente autobiografía de este maravilloso. Todos estos tuvieron sus maestros, que es por lo que vale la pena conocerlos también. Otro personaje que ustedes conocerán es Krishnamurti, muy famoso porque fue un gran filósofo. Desde que era muy pequeñito, ¿verdad?, lo consiguió, lo descubrió la Sociedad Teosófica, y con el tiempo se convirtió en el gran filósofo que estuvo hablando con Carl Jung y estuvo en las universidades americanas. Murió también en Estados Unidos de América. Nos hemos ido en la búsqueda de Krishnamurti por todos lados y hemos estado en el lugar donde él falleció, donde él vivió, que es en Ojai, en California, en Estados Unidos también. Y hemos estado en su casa, hemos meditado debajo del árbol donde él meditaba, nos hemos metido por todos lados. Somos como los vendedores esos que nadie quiere, por todos lados nos metemos. Y otro grande, pero esta vez también de España, catalán en este caso, se llamaba Vicente Beltrán Anglada. Muy famoso en América porque en la época en la que él vivía, España estaba en convulsión. Entonces todos estos se iban a otros países, México, Argentina, etcétera, y entonces él es escritor de muchísimos libros. Les recomiendo una biografía excelente de él. Y bueno, él tiene varias, pero hay una autobiografía que se llama Diario de un discípulo, para que usted vea que no todo es americanismo ni nada del extranjero, sino que aquí en España también tenemos nuestros discípulos espirituales. Ustedes dirán, bueno, pero estos discípulos espirituales son todos hombres, no hay ninguna mujer. Pues para que no me digan que no, les traje a 7 mujeres, discípulas espirituales. Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, 1875. Vamos, o sea, se puede pasar uno la vida estudiando a Blavatsky solamente y no te alcanza el tiempo. La madre del esoterismo mundial. Otra más, como si fuera poca, Teresa de Calcuta, más reciente, la conocerán, ¿verdad? También discípula. ¿De quién era discípula Blavatsky, por ejemplo? ¿De quién? Del maestro El Moria, correcto. ¿Y Teresa de Calcuta? Del maestro Jesús. Ustedes saben que Teresa de Calcuta se metió a Carmelita primero, después se hizo esta monjita que vemos ahora. En un tren, cuando decidió meterse en una orden religiosa, en el tren, ¿saben quién se le apareció? Lo comenta ella en su biografía, el maestro Jesús. En el tren, al lado, y le dijo, estuvo comentando casi todo el trayecto con él, todas las cosas. Después se convirtió en el ejemplo viviente que ganó un premio Nobel de la Paz, por cierto. Elena Roerich, la esposa de Nicolás Roerich, bueno, otra grandísima, fundadora de un movimiento espiritual que se llama el Agni Yoga, el yoga del fuego, donde el maestro El Moria dictó varios libros a través de ella. Maravillosa mujer, excelente, hablaba 5 idiomas. Bueno, otra que puedes pasarte media vida leyendo sobre ella. Tradujo al ruso la doctrina secreta de Blavatsky. Annie Besant, imagínense ustedes, abogada, luchadora por los derechos sociales en Inglaterra y luego se fue a la India, amiga de Gandhi y también oponente en algunos casos, porque esta mujer pensaba y mucho, y esta mujer tenía opinión y le tenían miedo por la opinión que tenía. Se convirtió en la primera presidenta de la Sociedad Teosófica en la India a nivel mundial. Clarividente, abogada, luchadora social, sufragista, de esas de armas tomar. La primera que pidió el divorcio cuando se podía, en su momento.
maravillosa, desencarnó con casi 100 años de edad. Madre adoptiva de Krishnamurti, el anterior que vimos, el filósofo. Bueno, y cantidad de cosas, no puedo detenerme más, no hay más tiempo. Geraldine Innocenti, esta mujer americana de nacimiento, vivió en Nueva York, fundadora de un movimiento espiritual que se llama el Puente a la Libertad, The Bridge to Freedom, que los maestros utilizaron de canal para dar más de 3.000 discursos y quedar registrados allí. Geraldine Innocenti, hoy en día convertida en maestra ascendida. Alice Bailey, fundadora de la Escuela Arcana, organización mundial con sedes en Ginebra, al lado de las Naciones, en el mismo edificio de las Naciones Unidas que hay en Ginebra, está esta organización no gubernamental, pero sin embargo está en Nueva York, está en Ginebra y está en Londres, las 3 sedes principales, en edificios grandísimos, con unas oficinas grandísimas, y todo hablando de esoterismo. No te alcanza la encarnación para estudiar todos los libros que estuvo el tibetano con ella más de 40 años dictándole. El tibetano es un maestro ascendido. Cada libro más de 1000 páginas. ¿De acuerdo? Y no son lucubraciones, no son sueños, son cosas increíbles. De hecho, por ejemplo, Blavatsky, la primera que tenemos aquí, que no sale la foto pues están cayendo una encima de la otra, escribió la doctrina secreta. Y resulta, para que ustedes vean si tiene o no importancia esto, que se ha descubierto ahora que el libro de cabecera de Albert Einstein era la doctrina secreta. Y resulta que la teoría de la relatividad estaba descrita en la doctrina secreta en otros términos más religiosos, más espirituales, antes de que el propio Einstein lo colocara en términos científicos. Eso está demostrado. Lo que pasa es que nadie quiere decir nada. Y en la doctrina secreta ya los teósofos tienen todos los párrafos donde ya Blavatsky mucho antes había hablado del átomo, de la partición del átomo, de la relatividad del tiempo y una cantidad de cosas. No es de extrañar que fuera el libro de cabecera de Albert Einstein, nada más y nada menos. Por cierto, Albert Einstein, amigo también de Krishnamurti, nada más y nada menos. Connie Méndez, no podíamos dejar de hablar de Connie, porque Connie era increíble. Connie era increíble, está más que merecidísimo su lugar en este ranking de 7 mujeres de armas tomar. ¿Por qué? Porque Connie fue fundadora de la metafísica. Hoy en día hay millones de metafísicos, no existe organización metafísica, no hay sede central, no hay maestro principal. Todo el mundo es metafísico cuando aplica la metafísica y todo el mundo deja de serlo cuando ya no lo aplica. No hay organización, no hay escuela. La gente se agrupa, da clases, recibe clases, pero no hay más nada. Y me parece la más libre y más ecléctica de todos estos movimientos espirituales. Nacida en Venezuela, pero educada en Estados Unidos, en Nueva York, y fue a los 54 años de edad cuando ella empezó a interesarse por el sendero espiritual. Tanto es así que fue discípula de su instructor, que era Emmett Fox, un sabio del nuevo pensamiento americano, que ya sus conferencias en el Radio City Music Hall, en el estadio, en el hipódromo de Nueva York, lo llenaban por completo. 7.000, 8.000 personas. En una de esas conferencias fue Connie Méndez y dijo: yo quiero ser discípula de ese señor, y le estuvo insistiendo hasta que Emmett Fox la aceptó como discípula. No sé si han leído algo de Emmett Fox, algunos libros maravillosos, todos son maravillosos, y Connie Méndez luego empezó a escribir su metafísica basada en todos los movimientos espirituales en las que ella estuvo, en la actividad Yo Soy del señor Ballard, en el Puente a la Libertad de Geraldine Innocenti, en la teosofía de Blavatsky, en el nuevo pensamiento de Emmett Fox, y formó la metafísica. Maravillosa Connie Méndez, dio conferencias internacionales y de todo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias a Dios tuve la oportunidad de adiestrarme un poquito en metafísica con sus discípulos directos, pero también con sus familiares directos, con la hija de Connie Méndez, con la nieta de Connie Méndez, el nieto de Connie Méndez y la gente que quedó después de su paso.
Seguimos ya para terminar, casi decirles lo siguiente. Ejemplos de maestros. Saint Germain, ¿lo conocen? ¿Verdad? Yo no puedo hablar ahora de Saint Germain porque la última vez que hablé de Saint Germain fueron 10 horas. Porque me puse a contar todas las encarnaciones pasadas, documentadas, maravillosas. En vidas pasadas, ¿quién fue? Por ejemplo, díganme ustedes que lo saben, al dedillo seguro. Algunos sí lo saben, ¿eh? Una encarnación pasada, el maestro Saint Germain. San José, muy bien. San Francisco así fue el maestro Kuthumi, que ahora lo veremos también. ¿Quién más? Conde de Saint Germain, Príncipe Rákóczi. ¿Qué más? ¿Qué más? Cristóbal Colón. ¿Qué más? ¿Cuál? Roger Bacon. Francis Bacon, el que hizo la obra de Shakespeare. Bueno, firmaba como Shakespeare, pero era Francis Bacon. ¿Qué más? Sí, el príncipe Rákóczi, en este caso, Rákóczi. Nosotros nos hemos ido por cada uno de los lugares y nos hemos ido a los montes Cárpatos. Yo les digo esto no porque lo haya leído en un libro, sino porque lo hemos ido a vivir directamente. Y nos fuimos a los montes Cárpatos y nos fuimos al palacio Rákóczi y nos fuimos a ver cuál era la familia del príncipe Rákóczi y vimos la capa del maestro Saint Germain. Vimos la armadura del maestro Saint Germain y estuvimos allí, hicimos decretos. De hecho, di una conferencia en el propio museo y estuvimos haciendo un servicio de llama violeta que éramos como 60 estudiantes allí donde el maestro Saint Germain tiene su retiro etérico. El maestro del Moria, no les puedo ni contar. Rey Mago en el pasado, Melchor, ¿quién más? El Shah Hassan o Yahan, luego Jesús también, este sí que lo conocen, ¿no? Una vida pasada, aunque sea de Jesús, díganme algo. El rey David, muy bien. Josué, dijeron también. Josué, el de las trompetas. Bueno. Kuthumi, este sí que fue San Francisco de Asís. ¿Qué más fue? Tutmosis III, un faraón egipcio. ¿Qué más? San Martín de Porres, el rey mago Baltasar. ¿Qué más? No me dice más nada. Pitágoras, perfecto, que hablamos nosotros de Pitágoras antes. María, Madre María, Madre de Jesús, Maestra Ascendida también. Kuan Yin, Maestra Ascendida de la Misericordia, Madre de la Misericordia, del perdón y de la compasión. Se nota oriental, ¿verdad? Y por último, como ejemplo, porque hay cientos, les traje a Gautama, conocido como Buda. Bueno, ¿qué les puedo decir de cada uno de estos personajes? Nos quedaríamos cortísimos, ¿verdad? Seguimos adelante, ya para finalizar por tercera vez. ¿Cómo contactar con el maestro? Porque yo no les puedo dejar aquí les traigo todo este buffet con toda esta comida y luego les digo adiós, me voy y cierro el buffet y no les dejo comer. Entonces yo les voy a decir básicamente dónde se encuentra la clave para nosotros contactar con estos maestros. Hay un libro maravilloso que se llama A los pies del maestro, escrito por precisamente Krishnamurti. Este libro yo lo di en un curso y fueron 10 horas de curso. No se los voy a repetir, no se preocupen. Pero bájenselo de internet, consíganlo en alguna librería, hagan lo que sea para conseguir este libro. Hay ediciones en muchas editoriales, porque este libro se ha traducido a 40 idiomas. Lo tengo aquí, el librito, miren, no es nada, es una cosita pequeñita, pero dicen que es el manual de moralidad más profundo que se haya escrito nunca y el más sencillo al mismo tiempo. Él dice aquí que para contactar al maestro tú solo necesitas tener estas tres requisitos, que sería discernimiento, ausencia de deseos, que ahora les explico, recta conducta y por último, el más importante, el amor. Ven, aquí no le hemos hablado de que tienen que tener un grado universitario, de que tienen que ser de alguna raza en específico, de que tienen que tener cuenta bancaria. En absoluto.
necesitas tener estas cosas, porque a los maestros no les importa otra cosa sino lo que haya dentro de ti, desarrollado. Discernimiento, saber escoger entre lo bueno y útil de lo malo e inútil. Creen ustedes que esto es muy fácil, pero no es nada fácil. Son 4 cosas muy difíciles, pero son sencillas en sí mismas. Solo que el ser humano nos hemos ido complicando a lo largo del tiempo y no sabemos reconocerlas. Pero discernir, o sea, saber escoger las cosas, es un don prácticamente. Esa es la primera. La segunda, ausencia de deseos no significa que usted vaya a ser una planta que no tiene deseos de nada en absoluto. Se refiere a los deseos que le evitan avanzar. Por ejemplo, ausencia de miedo deberías tener, ausencia de odio, ausencia de fatiga, de rabia, de envidia, de esos deseos a los que a veces nosotros nos permitimos, ¿verdad?, tener. No se puede tener esas cosas, porque si no, no alcanzamos mejorar, no alcanzamos avanzar en lo que se llama el sendero espiritual. Y por último, amor, que dicen los maestros que es la más importante de todas las cualidades, porque teniendo el suficiente amor, consigues las demás cualidades. Estas dicen que no hace falta desarrollarlas en su máximo esplendor, en su totalidad, sino un cierto grado para que el maestro tome su atención sobre ti y te enseñe. Este es el asunto de toda esta conferencia. O sea, ¿por qué necesitamos pues de un maestro? Ya se los expliqué al principio. Porque en el fondo, si queremos avanzar en algo en serio, tenemos que hacerlo gracias a este sistema de maestro-discípulo. Ya lo vimos en las carreras universitarias, no puedes aprender por correo. No puedes aprender esto solo leyendo libros o leyendo revistas especializadas o meditando, dice la gente. Yo considero que meditar está muy bien, leer los libros está muy bien y tal, pero llegas a un punto en el que necesitas un guía. Un guía, alguien que haya pasado por lo mismo que tú estás intentando pasar. Es como transitar por un camino en una montaña. Existen lo que se llaman los porteadores, gente que ya ha ido varias veces de ida y de venida y ha llevado a otra gente. ¿Qué sería de los señores que coronaron el Everest sin sus respectivos porteadores? Que eran gente que ya había subido el Everest antes que ellos, pero no eran los famosos, eran los guías del camino. Entonces, si se fijan ustedes, estos requisitos que me da mucha lástima no poder explicárselos enteros, por eso les recomiendo el libro. El libro está digitalizado, lo buscan en internet, solo ponen a los pies del maestro y le salen 20.000 formas de bajárselo. No hace falta que usted invierta nada. Y si lo quiere físicamente, lo pide en cualquier librería, porque yo es uno de los libros que más considero. Yo en mi casa tengo más de 1000, parece ya la biblioteca esa que les comentaba el otro día. Pero yo, si un día tengo que quedarme con un libro, sería el 4 en 1 de Connie Méndez y el libro A los pies del maestro, porque no se van a arrepentir de lo que dice. Es un bálsamo para el alma. Y encima te pone los pies en el sendero. Quiere decir que empiezas a llamar la atención de los maestros y te empiezas a mejorar como ser humano, que es lo importante. Y eso es lo que yo quería que ustedes hoy tuvieran o salieran de aquí con una idea redonda de lo que es el maestro en sí mismo, para saber acceder. Miren, les reparto esto ya que estamos terminando. Por aquí podemos empezar por controlar y ser dueños, como diría Alejandro Magno, de lo que pensamos, de nosotros mismos, porque a veces nos sucede que nuestro pensamiento va por un lado que no queremos que vaya y nos hace sentir mal, deprimidos o ansiosos o lo que fuera, y decimos, ojalá tuviera yo el control para no caer en esto de nuevo, no caer en esta tentación, no caer en la crítica, no caer en el odio, ¿no? Aunque me critiquen, aunque me peleen, aunque me digan tal, yo voy a devolver amor por eso. Pero eso es un control que tú tienes que hacer al principio, antes de que salga natural. Tienes que hacerlo así, porque cuando tú aprendiste a escribir, la A te salía toda torcida. Pero tras
estudiar y practicar, ya tú escribías la A, la B y todas las letras del abecedario correctamente, y ahora escribes y no te das cuenta que lo haces bien, pero escribes perfectamente. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso porque has practicado. Al principio cuesta, pero luego sale de forma natural, y esto es lo importante. Esto que le estamos entregando es un pequeño extracto de uno de los libros de Connie, que se llama en realidad La mecánica del pensamiento. ¿Y qué es en qué consiste esto? Sencillamente en una cosa básica, que lo que tú piensas se manifiesta, que el pensamiento es poderoso y que gracias a tu pensamiento te puedes convertir en lo más grande que puedas pensar y también en lo más bajo que puedas pensar. Porque el pensamiento tiene ese poder, no es ni bueno ni malo, es según hacia donde lo dirijas, vamos. Y entonces, si lo diriges hacia cosas constructivas, te va a hacer bien a ti y a los que te rodean. Si lo diriges hacia cosas destructivas, terminarán contigo y con los que te rodean. Entonces, lo importante es hacer consciente a la gente de que su pensamiento tiene un peso y de que su pensamiento modela su mundo. Ese es el comienzo, por eso puse empezar por el pensamiento, el control de tu mente, que es un discernimiento. ¿Se acuerdan las cualidades anteriores que vimos? La primera, discernimiento. Señores, yo creo que con esto es suficiente. Ya los he torturado demasiado. Me parece más, dice. Entonces, yo les voy a agradecer la paciencia que han tenido conmigo. También, nuevamente, a la gente de aquí de Tenerife, al grupo de Metafísica de Tenerife, que me ha invitado, a la gente que nos ha dado la sala, a la gente del Centro Cultural Sausal, y decirles, allí detrás tienen la dirección de la web del grupo. Hay más de 200 horas de clase que se pueden descargar libremente, gratuitamente, compartirla con quien quiera. Nos han dicho que esto se escucha en Sudamérica, que han hecho grupos en torno a las clases, y yo digo, bueno, menos mal, porque yo no tengo tiempo para ir a Sudamérica a dar clases, pero se han hecho grupos dando clases virtualmente. Yo, bueno, encantado. Hay todo tipo de materiales, hay de todo. Las clases que se dan también están puestas en la web. Los lugares en Tenerife, en Gran Canaria, son todas gratuitas, libres. Nadie le va a preguntar por qué viene, y si se va, nadie le va a preguntar por qué se va. ¿De acuerdo? Porque estamos acostumbrados a que la gente esté en libertad, porque así lo hemos recibido nosotros y así lo queremos dar nosotros, sin cobrar nada. Si yo lo recibí gratuito, ¿por qué voy a cobrar por ello? Si lo recibes gratis, dalo gratis. Buenas noches.